Últimas noticias. Ferran Torres por Julián Álvarez, un trato que podría ayudar al Barcelona. Deco tiene un nombre definido para reforzar Barcelona. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir siempre nuevos vídeos. El Barcelona está a punto de realizar un movimiento estratégico para reforzar el lado derecho de su defensa, y el nombre elegido es Van der Son, lateral brasileño procedente del Mónaco. Con tan solo 22 años, Van der Son ya ha destacado en la Ligue 1 y en la selección brasileña, llamando la atención de la directiva del Barça. El interés del Barcelona no es nuevo. En 2022, Deco, que ahora dirige la planificación deportiva del club, ya seguía al jugador cuando aún jugaba en el gremio. Sin embargo, el Mónaco dio un paso adelante y cerró el fichaje por unos 11 millones de euros. Ahora, 2 años después, el escenario ha cambiado. El Barcelona necesita urgentemente un lateral derecho fiable, ya que Jules Koundé se ha visto sobrecargado en la posición y Joao Cancelo, cedido por el Manchester City, no tiene un futuro garantizado en el club. La idea es traer a un jugador joven, con potencial para ser titular durante años, y Van der Son encaja perfectamente en ese perfil. El Barcelona ve una oportunidad de mercado en el brasileño y está dispuesto a invertir. La operación, sin embargo, no será sencilla. El Mónaco valora a Van der Son en unos 25 millones de euros, una cifra que podría lastrar el presupuesto blaugrana, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades económicas que atraviesa el club. Además, la competencia es fuerte. Clubes de la Premier League como el Arsenal y el Manchester United ya han mostrado interés en el jugador. Aún así, el Barcelona tiene un activo importante. Van der Son quiere vestir la camiseta azulgrana. Allegados al jugador aseguran que este está muy interesado en fichar por el fútbol español e incluso estaría dispuesto a rechazar ofertas económicamente más ventajosas para cumplir su sueño de jugar en el Camp Nou. Tácticamente, Van der Son encaja en el modelo de juego que Hansi Flick quiere implementar. No es simplemente un lateral defensivo, sino un jugador que ofrece profundidad en el lado derecho, tiene una buena lectura de juego y una calidad técnica que recuerda, salvo algunas excepciones, al legendario Dani Alves. Con él en el campo, el Barcelona podría explorar triangulaciones con Raphinha o Lamine Yamal y tener una salida ofensiva más cualificada, sin comprometer la solidez defensiva. Además, su llegada permitiría a Koundé volver a jugar como defensa, su posición original, reforzando aún más la defensa. Entre bastidores, la directiva del Barcelona ya trabaja para hacer posible el fichaje. La idea es negociar con el Mónaco antes de que se abra la ventana de fichajes, buscando un acuerdo que permita el pago a plazos o incluso involucrar a los jugadores en la negociación para reducir el coste final. Deco lidera las conversaciones y confía en poder convencer al club francés de aceptar un acuerdo ventajoso para ambas partes. Si las negociaciones siguen adelante, Van der Son podría ser uno de los primeros refuerzos anunciados por el Barcelona para la temporada 2025-26, llegando para cubrir un hueco que ha sido un problema en los últimos años. Pablo Torre y su ausencia. El joven centrocampista Pablo Torre, una de las promesas más sonadas del fútbol español en los últimos años, parece haber desaparecido de los planes del Barcelona. Fichado en 2022 procedente del Racing de Santander como una joya del centro del campo, Torre llegó con la condición de gran talento, pero desde entonces, su trayectoria en el club ha estado marcada por la incertidumbre y la falta de oportunidades. Incluso con el Barcelona realizando cambios en la plantilla y sufriendo deficiencias en el sector creativo, el jugador rara vez recibe minutos en el campo. Pero después de todo, ¿qué está pasando realmente con Pablo Torre? ¿Por qué un jugador tan prometedor simplemente desapareció del radar? La respuesta depende de una serie de factores que involucran decisiones técnicas, cuestiones tácticas e incluso políticas dentro del club. Cuando llegó al Barcelona, Torre fue visto como un jugador con un gran potencial, pero aún necesitaba tiempo para adaptarse al estilo de juego del equipo. Xavi, entonces entrenador del equipo, consideraba que necesitaba madurar antes de asumir un papel relevante en la plantilla principal. Por ello, el centrocampista fue poco utilizado y, en la temporada siguiente, acabó cedido al Girona, donde se esperaba que cogiera experiencia y regresara más preparado. Sin embargo, el plan no salió como se esperaba. En el Girona, Torre no consiguió consolidarse como titular y pasó buena parte de la temporada en el banquillo, jugando solo en momentos puntuales. Su falta de consistencia le impidió tener un gran impacto y, como resultado, su desarrollo se estancó. Otro factor determinante de su ausencia en el actual Barcelona es el estilo de juego adoptado por el nuevo técnico, Hansi Flick. El técnico alemán tiene un enfoque más físico e intenso, priorizando jugadores que combinen la técnica con la intensidad en el marcaje y el movimiento constante. Torre, a pesar de su talento con el balón en los pies, todavía tiene dificultades en la recuperación defensiva y en la condición física, algo que le pone en desventaja en la lucha por un puesto en el centro del campo del Barça.
Además, el crecimiento de otros jóvenes de la cantera, como Fermín López y Gavi, además de la presencia de Pedri y Gundogan, ha dificultado aún más la competencia para el joven español. Entre bastidores, también hay rumores de que la directiva del Barcelona no ve a Pablo Torre como un jugador clave en el futuro del club. Su contrato sigue activo, pero hay indicios de que el jugador podría ser cedido nuevamente o incluso negociar su permanencia. Clubes de la liga como Villarreal y Real Sociedad ya han mostrado interés en fichar sus servicios, y una nueva cesión podría ser la mejor solución para todas las partes implicadas. Para Torre, la prioridad sigue siendo jugar y recuperar el protagonismo que le convirtió en una de las mayores promesas del fútbol español. El futuro del centrocampista sigue siendo incierto, pero una cosa es segura: si quiere tener una oportunidad real de brillar en el Barcelona, tendrá que demostrar que puede ser más que un talento prometedor. Las exigencias en el Camp Nou son enormes y la paciencia con los jugadores jóvenes tiene sus límites. La temporada 2025/26 podría ser decisiva para determinar si Pablo Torres será pieza importante del proyecto del Barcelona o si será un nombre más que pase por el club sin dejar huella. Andreas Christensen cerca de regresar. El Barcelona podría estar a punto de conseguir un refuerzo importante para su sector defensivo. Andreas Christensen, uno de los defensas más fiables de la plantilla, está cerca de volver a los terrenos de juego tras un periodo de baja por lesión. El danés, que llegó al Barça en 2022 procedente del Chelsea, se convirtió rápidamente en una pieza clave en la defensa, formando una sólida sociedad con Ronald Araujo. Sin embargo, pese a la importancia del jugador, su futuro en el club está lejos de estar definido. Con la necesidad de recaudar fondos y reducir la masa salarial, la directiva del Barcelona podría plantearse negociar con él en la próxima ventana de fichajes. Pero ¿qué está pasando realmente con Christensen y cuáles son los posibles escenarios para su continuidad en el club? La situación del defensa danés es compleja e involucra varios factores. En primer lugar, está la cuestión financiera. El Barcelona todavía se encuentra en una situación económica delicada y necesita cuadrar sus cuentas para poder seguir invirtiendo en la plantilla. Christensen, si bien es un actor importante, tiene un mercado en Europa y podría ser una pieza valiosa para generar ingresos. Clubes de la Premier League como el Manchester United y el Newcastle están siguiendo su situación y podrían hacerle ofertas ventajosas. Además, la directiva del Barça está atenta a la renovación de la defensa y podría optar por nombres más jóvenes o refuerzos estratégicos para sustituir al danés. Otro factor que pesa en contra de Christensen es su historial reciente de lesiones. Aunque es un defensor extremadamente técnico y seguro en el pase de balón, su dificultad para mantener una secuencia larga de juegos preocupa al cuerpo técnico. Hansi Flick, nuevo entrenador del Barcelona, valora a los jugadores resistentes físicamente y capaces de mantener un alto nivel de intensidad durante toda la temporada. En este sentido, el danés podría acabar perdiendo espacio si el club encuentra un recambio más duradero y que encaje mejor con la filosofía del técnico alemán. Pese a las incertidumbres, Christensen todavía tiene mucho que ofrecer al Barcelona. Su experiencia internacional, combinada con su habilidad para leer el juego y su versatilidad, pudiendo jugar tanto como defensa central como mediocampista defensivo, lo convierten en un activo valioso para el equipo. Si consigue recuperar su forma física y convencer a Flick de su importancia táctica, el defensa podría seguir siendo una pieza clave en la defensa blaugrana. Sin embargo, si el Barcelona recibe una oferta que no pueda rechazar, es posible que su tiempo en el club termine antes de lo esperado. El escenario aún está abierto, pero una cosa es segura: el regreso de Andreas Christensen podría ser un factor decisivo para el Barcelona en este tramo final de la temporada. Con un calendario apretado y partidos decisivos por delante, tu presencia en el campo podría marcar la diferencia. Queda por ver si este regreso será el reinicio de una trayectoria consolidada en el Camp Nou o el capítulo final de su etapa en el club catalán. El Barcelona perdió la oportunidad de fichar a Julián Álvarez. El Barcelona ha cometido algunos errores históricos en el mercado de fichajes, pero pocos pueden compararse con lo ocurrido con Julián Álvarez. El delantero argentino, que ahora brilla con la camiseta del Manchester City y ya ha ganado títulos importantes, podría haber vestido la camiseta del Barça por una suma irrisoria en comparación con su talento. Sin embargo, debido a una mezcla de falta de visión, problemas financieros e indecisión de la directiva, el club catalán dejó escapar a uno de los delanteros más prometedores del fútbol mundial. Pero, ¿cómo surgió esta oportunidad? ¿Poner que el Barcelona se negó? ¿Y cuáles son las consecuencias de este colosal error? Vamos a desglosarlo todo ahora. La historia comienza en 2021, cuando Julián Álvarez ya demostraba ser una de las grandes joyas del fútbol sudamericano. Jugando en River Plate, el delantero llamó la atención por su instinto goleador, inteligencia táctica y capacidad para jugar en varias posiciones de ataque.
Los clubes europeos ya estaban pendientes de su rendimiento, pero el Barcelona tuvo la oportunidad de ficharlo antes que nadie. Con un contrato asequible y una cláusula de rescisión baja, el traspaso era más que viable. El propio cuerpo técnico del jugador ofreció a Julián al Barça, pero la directiva dudó. En ese momento, el club atravesaba una grave crisis financiera y estaba más preocupado por equilibrar sus cuentas que por invertir en nuevos talentos. La vacilación del Barcelona resultó ser un error brutal. Mientras el club catalán discutía internamente si fichar o no al joven argentino, el Manchester City actuó rápidamente. En enero de 2022, Pep Guardiola y la directiva de los Citizens no perdieron el tiempo, pagaron alrededor de 20 millones de euros a River Plate y aseguraron al delantero. Para un jugador del calibre de Julián Álvarez, esa cantidad era una auténtica ganga. En pocos meses, el argentino ya se había adaptado al fútbol europeo y estaba demostrando su talento a las órdenes de Guardiola. Mientras tanto, el Barcelona seguía buscando un delantero joven y prometedor, gastando mucho más en opciones que no rindieron el mismo rendimiento. Lo que hace que este error sea aún más doloroso para los aficionados del Barcelona es el impacto inmediato de Julián Álvarez en el fútbol europeo. En su primera temporada completa con el Manchester City, el argentino ganó la Premier League, la Champions League y la FA Cup, siendo una pieza clave en el equipo de Guardiola. Además, brilló en el Mundial de 2022 con la selección argentina, siendo uno de los platos fuertes de la campaña que llevó a Lionel Messi y compañía a su tercer campeonato mundial. Durante el mismo periodo, el Barcelona todavía enfrentaba dificultades ofensivas y buscaba soluciones improvisadas para el ataque. Si Julián Álvarez hubiera fichado por el Barcelona, su impacto podría haber sido enorme. El club, que buscaba una renovación en el sector ofensivo tras la salida de Messi, podría haber encontrado en el argentino el nombre perfecto para liderar una nueva era. Con su versatilidad, Álvarez podría jugar como delantero centro, segundo punta o incluso en las bandas, ofreciendo soluciones tácticas importantes para cualquier entrenador. Sin embargo, la falta de visión de la directiva hizo que tomara otro camino y se convirtiera en una estrella lejos del Camp Nou. Además del impacto técnico, la presencia de Julián Álvarez podría haber ayudado al Barcelona a recuperarse económicamente. Contratarlo por un precio bajo supondría un gran incremento de valor futuro. Si el club decidiera venderlo después de algunas temporadas, seguramente ganaría decenas de millones de euros. En cambio, el Barça siguió invirtiendo en jugadores más caros y con retornos cuestionables, mientras Julián Álvarez se convertía en uno de los delanteros más cotizados del mundo.